Venga, vamos a ver otro patrón que es la inversión de control, ¿vale? Bueno, hasta ahora imaginaos que en una aplicación se necesita que exista un solo objeto de la clase referencia de factoría de referencias. Vale. En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos una factoría de referencias, pero tenemos dos versiones concretas. Me da igual que lo hagamos mediante filosofía interfaz o filosofía herencia, ¿no? Entonces teníamos una interfaz que es una factoría de referencias que tiene dos métodos. Uno es dame la referencia de una clave, ¿vale? Y él lo que hace es coger esta clave, la busca y si no la encuentra, te asigna una referencia que te garantiza que sea única, ¿vale? Y es borrar una referencia, le doy una clave y la elimina esa referencia, ya que no vuelva a estar. ¿Vale? Y en este caso creamos dos posibles implementaciones. Una es una secuencial, es decir, la primera vez que le pregunta te va dando el 0, luego el 1 consecutivamente, o una aleatoria, te va a dar valores, digamos, aleatorios, pero nunca repetidos. Me da igual que lo planteemos como una interfaz y dos implementaciones de dos factorías, o como una factoría abstracta que hereda dos factorías concretas. Ambos, digamos, serían similares, ¿eh? ¿Lo veis? Vale. Si este problema lo hemos resuelto antes, es decir, que se necesita que exista un solo objeto de una clase, ¿qué es? ¿Qué patrón es? El singleton, ¿no? Singleton. Un solo objeto de una sola clase, patrón singleton. Vale. Pero ahora me encuentro un problema, porque aquí, claro, existen dos tipos de factorías. Dice, vale. Planteamiento original, digo, bueno, si hago el patrón singleton tendría atributo privado estático, correcto. Método get, correcto. Y yo me plantearía, vale, entonces ¿qué hago? Creación perezosa, creación temprana. Da igual lo que haga, para hacer una creación en esta propia clase, ¿qué tengo que hacer? New y elegir una implementación concreta. ¿Lo veis? Y en este caso acabo de romper un principio sólido. Y es que una clase abstracta no puede depender de sus clases. ¿Lo veis? Y este principio es muy importante porque fijaros que por la herencia, la clase concreta de quién depende, de la clase padre. Si hacemos que la clase padre también dependa de la clase hija, que hemos creado un bucle de dependencias. Entonces, como la clase hija depende de la padre, el principio te está diciendo que una clase padre jamás puede depender de una clase hija. Por lo tanto, que la clase padre hagamos un new, una implementación concreta, nos acabamos de cargar un principio sólido y no se puede hacer. ¿Vale? Entonces, evidentemente, haces un singleton, pero dice, pero me encuentro un problema. No puedo continuar. ¿Lo veis? Solución. Evidentemente, yo para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Mi única alternativa es meter un método set que diga set y la referencia de la factoría. Y también en este caso luego estático. ¿Vale? Entonces ya tengo un método get estático para obtener el objeto. Pero en este caso yo no puedo crear el objeto porque rompería un principio sólido. ¿Y qué hago? Un método set. Y para ello delegamos en una segunda clase que me haga la inyección. ¿Vale? De tal manera que cuando arranca la aplicación, esta clase creará un objeto concreto, una factoría concreto, y se la inyecta al singleton. ¿Vale? Hemos hecho una variante del singleton, el singleton que vimos originalmente, que teníamos creación y gestión de objetos. ¿Lo veis? Y en este caso, este singleton, ¿qué hace? Exclusivamente gestión, no hace creación. Porque si intentar hacer creación, rompemos un principio. ¿Vale? Y este es un principio importante. Una clase padre jamás puede depender de una clase hija. ¿Lo veis? Entonces, cuidado con esa dependencia, porque entonces ya estamos creando una dependencia doble, además. Vale. Pues esto realmente es lo que se llama es inversión de control. Es decir, desde fuera me van a inyectar ese objeto. ¿Vale? Entonces, el cliente, ¿qué va a ocurrir? Cuando el cliente, que en este caso es el que utiliza esta factoría, cuando la necesite, ¿qué va a hacer? Va a hacer, coge factoría de referencias, obtiene el objeto y lo utiliza, como siempre.
este cliente va a utilizar mediante filosofía Singleton a esta factoría. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Extraer fuera de la factoría la inyección o la creación de objetos. ¿Vale? Y este concepto es importante, porque aquí lo que se suele hacer es que necesitamos una clase que además no es trivial, que cuando arranca la aplicación va creando todos estos objetos y lo va inyectando donde se necesita. ¿Vale? Veremos que luego esta inyección no es trivial, es complicada y al final, ¿qué hacemos? Hemos delegado el framework. Entonces, Spring, vais a ver que toda esta inyección me la resuelve. Delegamos en un framework. Me lo quito, realmente está aquí, pero no lo probamos, lo utilizamos desde el framework. Y esto, como me quita muchas dependencias, al final se está potenciando mucho. ¿Vale? Evidentemente aquí tenemos un problema, y es que el cliente al final, ¿qué tiene que hacer? Fijaros, tiene que conocer el nombre de la clase, que es el Singleton. Por lo tanto, aquí el cliente también tiene una dependencia con esta clase abstracta. ¿Lo veis? Con esta clase tiene una dependencia. ¿Vale? Entonces, existe una segunda alternativa que es la que se tiende a utilizar. Es, en lugar de que el cliente pregunte o acceda a la clase para obtener el objeto en sí mismo, que el que gestiona la inyección, en lugar de inyectárselo al Singleton, se lo inyecte directamente al cliente. Así el cliente lo tiene sin pedirlo. Lo tiene automáticamente. ¿Veis este matiz? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que el cliente tendría que hacer un método dinámico que sea set referencia de factoría de referencias. Y hay un método dinámico, donde él no sabe cómo, no sabe quién, en un momento dado le van a inyectar la factoría. Se lo van a inyectar. Y entonces, cuando él la necesita, en cualquier método, es un atributo que tiene, que sabe cuando la necesite, cualquier método está disponible. Entonces, el cliente ni siquiera sabe dónde se localiza ese objeto. ¿Lo veis? Frente a que el caso anterior, el cliente tiene que saberlo localizar. ¿Cómo? A través del Singleton. Por lo tanto, tiene que saber que existe esta clase. Y a través de esta clase lo tiene que poder localizar. ¿Lo veis? Con esta ventaja, el cliente dice, no, inyéctame la factoría, pero no sé dónde está localizada. Le estamos todavía quitando más dependencias. Y entonces, desde fuera, ¿qué hace? Cuando tú arrancas la aplicación, haces toda la inyección. Mira qué clientes, qué clases necesitan esos objetos y este inyector lo que hace es inyectárselo directamente a todos. ¿Vale? Y en este caso, se suele apostar más por una interfaz. Es decir, yo tendría una interfaz que es una factoría de referencias que tiene dos implementaciones, la aleatoria o la secuencial. El cliente tiene una referencia aquí, un atributo que es la factoría, que alguien desde fuera se la va a inyectar. Entonces estamos cambiando lo que se llama inversión de control. Es cómo secuenciamos la obtención del objeto. En el caso del Singleton, cuando tú lo necesitas, el cliente, mediante código, localiza a esa clase que obtiene el objeto y recupera el objeto. Es decir, ¿quién controla la recuperación? El cliente. ¿Vale? En cambio, la inversión de control es, el cliente no lo recupera, tiene un atributo y un método set. Y como de una manera mágica, cuando lo necesita, lo tiene ahí. ¿Lo veis? Entonces, en este caso, lo suyo es que, evidentemente, el cliente de que depende de una interfaz, que es la factoría de referencias, que aquí podemos tener dos implementaciones. Y a su vez que necesita una clase que haga la funcionalidad de inyección, de inyectar cosas. Este tendrá la responsabilidad de crear objetos e inyectarlos. ¿Vale? Y dices, pero ¿cómo los crea? Normalmente, este inyector, ¿de qué tirará? De un fichero de propiedades. En este fichero de propiedades dirá, bueno, ¿qué tipo de factoría queremos funcionar en esta aplicación? Con una factoría aleatoria. Leerá de ese fichero de propiedades qué tipo de factoría, la creará
y la inyectará donde le toca. ¿Vale? Entonces, muchas veces es que arrancamos la aplicación con una configuración. ¿Que queremos que funcione diferente? Lo que haríamos es cambiar ese fichero de propiedades y rearrancar la aplicación. Estamos rompiendo muchísimas dependencias. Como esto al final me lo está dando gratis el framework, al final mis aplicaciones se vuelven mucho más independientes. Y evidentemente yo tenía uno o dos objetos de tipo singleton, me podía valer con un singleton. Cuando en lugar de dos objetos digo, no, vamos a manejar unos 40 objetos. Y dices, ¿qué tengo que hacer? ¿40 singleton? Entonces aparece un antipatrón, que es el singletonitis, que es el abuso del patrón singleton. ¿Lo veis? Entonces, este lo veremos mejor con el framework, porque al final la inyección no es trivial hacerla. ¿Vale? Veremos su uso con el framework. ¿Lo veis?